Bienvenidos todos, qué rico que estén aquí el día de hoy. Mi nombre es Estefanía Jaramillo Uribe, soy psicóloga y pues en el día de hoy estuve invitada por Cono para que hablemos sobre un tema súper importante que es la resiliencia, ¿cierto? No sé si de pronto alcanzaron a leer un poco de qué trataba la invitación, de, y es el hecho de que en esta pandemia se han incrementado mucho el tema de las ansiedades, de las angustias, como de toda la incertidumbre de lo que está sucediendo, de lo que está pasando. Entonces, quería hablar de la resiliencia como una herramienta para afrontar la incertidumbre. También les voy a decir cómo voy a estar de pronto desviando la mirada un poquito, porque como desde donde estoy grabando no puedo interactuar con ustedes, tengo el celular a un ladito como para poder ir viendo los comentarios que ustedes vayan dando. Listo, entonces totalmente como bienvenidos al tema. Para empezar, quiero contarles un poco de lo que es la palabra resiliencia, ¿cierto? Eso es un término que se ha adoptado en diferentes áreas y aspectos de la vida, pero que se retomó del tema de la física, más que todo de los resortes. Porque pensemos, por ejemplo, imaginémonos un resortico y que nosotros lo empezamos a estirar, a estirar, a estirar, a estirar. Llega un momento que incluso él puede perder su forma, su fuerza y su resistencia, pero cuando lo soltamos, él va a retornar a su estado natural. Entonces eso se llama resiliencia y como les digo es retomado del tema de la física. Pero como lo hemos adoptado desde la psicología, desde el tema de incluso físico, pero físico, por ejemplo, los deportistas, a nivel emocional, a nivel mental también intelectual, queremos contarles que la resiliencia es la capacidad que nosotros tenemos para afrontar la adversidad, para poder retornar a ese estado inicial, a ese estado natural, como les decía, es esa flexibilidad, esa elasticidad que tenemos a nivel emocional y psíquico para afrontar las diferentes situaciones que se nos presentan en la vida en cada una de las áreas en que nosotros nos desempeñamos. Ser resiliente es también comprender algo que a veces es muy difícil para nosotros y es cómo afrontar los obstáculos, ¿cierto? Porque nos enseñaron desde muy pequeños que los obstáculos son algo negativos, porque como que van truncando nuestro proceso, porque no nos permiten avanzar, pero ser resiliente es todo lo contrario, es poder aprender cómo ver esos obstáculos como un medio de aprendizaje, porque ellos nos fortalecen, ellos nos permiten crecer. Un saludo para todos los que están llegando y saludando, muchas gracias a todos. Me encanta que me escuchen bien, me van escribiendo cualquier cosita, listo. Entonces, como les decía, todos los obstáculos nos ayudan a crecer, a avanzar. Son un gran maestro porque todo lo difícil que nos ha pasado en la vida nos ha traído a donde estamos hoy. Hagamos incluso una pequeña reflexión, un momento, y tratemos de devolver el tiempo a un momento y a una situación que fue muy compleja para ustedes. Pensemos un instante en ese momento. Y yo estoy segura que cuando eso ocurrió, en ese momento nos dijimos, no, yo no puedo con esto, yo no soy capaz con esto, yo no voy a salir de esto, ¿cómo voy a hacer? Esto es más grande que yo. Y miren que no fue así. Fuimos capaces de retomar esa resiliencia y de estar hoy siendo más fuertes, con mucha más sabiduría, más aprendizaje y con un gran aliado como fue ese obstáculo que en ese momento quizás no lo vimos de la mejor manera, pero que ahora sí lo estamos tomando como un gran amigo. Listo, entonces aprendamos a ver los obstáculos como una medida de crecimiento, como una oportunidad de aprendizaje. Resulta que superar todos esos momentos nos hacen, como les decía, nos hacen fuertes, porque es como si forjaran nuestro carácter, como cuando empezamos a caminar cuando estamos pequeñitos y a medida que a veces nos caemos, entonces aprendemos a ser más fuertes, se fortalecen nuestras rodillas, nuestras articulaciones, asimismo nos fortalecemos a nivel emocional y a nivel experiencial. Listo. Bueno, resulta que así como existe un término que ustedes conocen como coeficiente intelectual, que va totalmente pues ligado a la parte racional, a esa inteligencia, existe otro término que se llama coeficiente de adversidad. ¿Qué significa ese coeficiente de adversidad? Es esa capacidad que nosotros tenemos para poder afrontar el infortunio, para poder afrontar lo inesperado, esas cosas de las cuales no tenemos control y a veces ni siquiera conocimiento. Es poder convertir esos obstáculos de los que estábamos hablando en grandes oportunidades. La ventaja de esto
es que como es una capacidad y es una habilidad, la podemos ir entrenando y perfeccionando. Todo esto viene con nosotros, pero a medida de que vamos teniendo diferentes experiencias y vivencias, es que vamos puliendo este tipo de situaciones. Ese coeficiente de adversidad es la capacidad de respuesta que nosotros tenemos para afrontar todas las situaciones negativas y perturbadoras que ocurren en nuestro entorno, en nuestra vida social, en nuestra vida laboral, en nuestra vida familiar, a nivel personal, incluso a nivel de pareja. En cada una de las áreas podemos aplicar ese coeficiente de adversidad. Yo sé que se parece un poquito a lo que dijimos inicialmente sobre qué era resiliencia, pero es por lo mismo, porque aunque no son sinónimos, digamos que la base que sustenta a ese coeficiente es justamente el ser resiliente. ¿Listo? Es importante que entendamos el hecho de que todo lo que nos pone a prueba esa resiliencia y ese coeficiente son justamente las situaciones más complejas, porque nosotros, por más que tengamos experiencias positivas, aprendemos mucho más, desafortunadamente, de esas que son desfavorables, pero es porque nos permiten afrontar esa situación. Cuando nosotros afrontamos desde la fortaleza, desde el conocimiento, desde nuestra experiencia, fortalecemos justamente todo ese tipo de situaciones que se nos dificultan. Es como una prueba que nos manda la vida para medir como el calibre, para medir eso de que nosotros estamos hechos. Listo. Todo ese tipo de pruebas también es el tema de las cargas de ansiedad que se nos generan, de los miedos, de, de, de eso desconocido. ¿Y miedos a qué? Dentro de los miedos más grandes que tiene el ser humano, que tenemos todos porque también es inherente a nosotros, es poder entender el tema de que el principal miedo es salir de la zona de confort. A ver, Sergio nos pregunta que si el coeficiente de adversidad va innato en cada uno y cómo se podría trabajar a este coeficiente. Claro, Sergio, ese coeficiente, como te digo, viene innato en nosotros. Simplemente la idea es ir trabajándolo de a poco, al igual que la resiliencia. Es como el coeficiente intelectual que les decía, todos tenemos diferentes niveles, pero el nivel depende de la forma que tú lo trabajes. Entonces, durante toda la charla de hoy vamos a hablar cómo ir trabajando ese coeficiente de adversidad, que como les digo, hace parte de lo que es la resiliencia. ¿Listo? Bueno, entonces retomando lo que estaba comentándoles de los miedos que más nos generan y de las cosas que más nos alborota la ansiedad, por nombrarlo de alguna manera, es poder salir de esa zona de confort. ¿Por qué? Porque es que la zona de confort es donde yo me siento seguro, es el lugar que yo conozco, es el entorno en el que yo me desenvuelvo, por ende me genera una gran seguridad. Y si a mí me dicen como, hey, te tenés que mover de ahí, claro, por dentro vamos a decir como, pero ¿cómo así? ¿Por qué me vas a desacomodar si como estoy me siento bien, me siento cómodo y las cosas me funcionan, ¿cierto? A veces no somos tan funcionales como pensamos y nos damos cuenta cuando nos afrontamos a este tipo de situaciones. Listo. Otra de las cosas que nos generan esos miedos y esas ansiedades es no tener el control de una situación. Nos enseñaron a que todo lo tenemos que controlar, absolutamente todo. Entonces cuando tenemos esa idea, esa sensación, esa percepción de que no podemos controlar una situación, una emoción, una persona, un entorno, claro, nos invade la angustia, nos invade ese desespero, pero ahorita más adelante vamos a ver también cómo lo vamos a poder manejar. Y hay otro miedo muy importante que genera justamente esa incertidumbre y es el miedo al cambio. Sí, nos han enseñado que el cambio es malo, porque claro, implica justamente eso, que yo tengo que desacomodarme de mi zona de confort, pero si aprendemos a ver el cambio como una expectativa de posibilidades, de todo lo bueno que puede traer para nosotros, de que es una renovación, de que es un aprendizaje constante, vamos a ver la diferencia que va a marcar el cambio en nuestras vidas. Esta pandemia ha traído justamente esos miedos más grandes en nosotros, porque es que no sabemos, primero no supimos cómo apareció, luego se incrementaron todos los contagios, empezaron a haber problemas a nivel económico, en todas las áreas, a nivel de turismo, por ejemplo, a nivel laboral, porque hubo muchos recortes, tuvimos que reinventarnos frente a muchas cosas y tuvimos que cambiar cada una de las situaciones que a nosotros nos, nos han pasado, pues como digamos a lo que estábamos acostumbrados a vivir antes de todo esto, listo. Pero es muy interesante que a pesar de todas estas situaciones,
nosotros fuimos diseñados biológicamente para afrontar todo lo que nos está pasando. Y eso es uno de los temas en los que yo me quería enfocar el día de hoy con ustedes. ¿Cómo así que biológicamente, Estefan? ¿Cómo así que estamos diseñados para poder afrontar todo esto? Claro, desde siempre la adversidad ha sido algo totalmente natural. O sea, nunca sabemos qué va a pasar. Por más que nosotros tengamos una idea de control, nosotros no sabemos lo que va a suceder. Nosotros no podemos controlar ese futuro que va a pasar. Pero a nosotros nos dotaron aquí con una herramienta súper mágica que se llama cerebro, y dentro de él hay muchas otras herramientas que nos van a poder ayudar a afrontar todo este tipo de situaciones. Porque resulta que hay varios elementos en nuestro cerebro que, más allá de que es una super máquina diseñada que yo creo que jamás será igualada, hay tres elementos importantes ahí que nos pueden ayudar bastante a entender lo que está pasando. ¿Listo? Uno de ellos, bueno, los nombres los voy a decir un poco como técnicos, pero es para que entendamos que aunque suena muy estructurado, biológicamente sí existen en nosotros esas herramientas. Es como para que ustedes me comprendan bien. ¿Listo? La primera parte es la corteza prefrontal. Listo, claro, con toda la evolución que ha tenido el ser humano en todas sus diferentes etapas en temas físicos y biológicos, la corteza prefrontal ha sido de los que más impacto ha generado, justamente. Yo hoy no les voy a hablar de los cambios orgánicos o físicos que se han generado, sino a nivel de actitudes y comportamientos. Resulta que en esa corteza prefrontal hay una cosa súper interesante que es la capacidad de solucionar problemas, la resolución de conflictos, y va muy ligado a un tema muy hermoso que es la creatividad. Entonces imagínense, todo eso lo tenemos por dentro. Antes de continuar, quiero hacer una claridad sobre lo que es creatividad también. Nos han dicho que solamente se es creativo la persona que dibuja, que pinta, el escritor, una persona que es muy versátil para, por ejemplo, decir versos, componer canciones, que una persona creativa es esto, ¿cierto? Los diseñadores gráficos son los únicos creativos, o los diseñadores de modas, para nada. Y quiero que esto nos quede muy claro a todos el día de hoy. Todos, absolutamente todos somos creativos. Lo que pasa es que somos creativos en niveles diferentes y en áreas diferentes, ¿cierto? Por ejemplo, una persona que se enfocó en estudiar matemáticas, física o química, que es algo muy numérico, su creatividad va a estar enfocada en esa área, ¿cierto? Va a ser una persona que probablemente tenga mucha facilidad para resolver problemas matemáticos o situaciones que sean como muy mecanizadas y que impliquen mucho control. Pero puede haber una persona que, como de pronto es actor o es pintor o es cantante, la forma de resolver las situaciones sea quizás por el lado del arte. O sea, la creatividad no está ligada a una profesión en específico ni a una habilidad puntual, ¿cierto? Que nos han enseñado mucho a vincular este tipo de cosas. Ser creativos es de todo, simplemente hay que aprender a encontrar en qué forma somos creativos. Listo, eso es importante para que sigamos entendiendo lo que está pasando. Entonces, como les decía, esa corteza prefrontal está totalmente enfocada al tema de resolución de conflictos, a esa adaptación social, y que gracias a esa adaptación social y como que todo lo que retomamos de ese ambiente, vamos a ir absorbiendo la forma en que nosotros damos solución, a las situaciones de nuestra vida. Es decir, que así como nosotros vivimos nuestras experiencias, así mismo las vamos replicando. Y esto igual más adelante voy a explicar más el tema. Resulta que como segundo elemento, dentro de esa toma de decisiones, se van creando nuevas conexiones neuronales. Pero más allá de que se crean nuevas redes neuronales, es el tipo de redes que se crean. ¿Por qué? Porque digamos que la red, como su nombre lo dice, es como una mallita donde se van interconectando varias neuronas, y ellas van pasando dentro de sí una información. Resulta que cuando estamos activando esa creatividad y esa toma de decisiones, digamos, acertadamente y asertivamente, lo que va pasando por esos conductos son, digamos, los químicos que mantienen alerta y positivamente nuestro cerebro. Van mandando dopamina, serotonina, oxitocina. Entonces ese tipo de químicos, eso se llaman neurotransmisores, es lo que mantiene nuestro cerebro súper bien, marchando bastante bien, va aumentando ese nivel de resiliencia,
y va incrementando en nosotros como incluso la autoconfianza y el estado de bienestar, porque por lo general cuando tomamos una buena decisión nos sentimos plácidos, nos sentimos bien, ¿cierto? Es porque se están incrementando esas redes neuronales y están aumentando en nosotros esos niveles químicos, listo. Y como tercer elemento, que es yo creo que el más súper importante de todos, tiene un nombre un poco complejo, pero hoy lo vamos a resumir un poquito. Resulta que ese tercer elemento es como el superactivador que tiene nuestro cerebro. O sea, hágase en cuenta que él está dentro de nuestro cerebro con pompones, con platillos, apoyándonos siempre y activando todo. Y eso se llama sistema activador reticular ascendente, pero la vamos a llamar Sara. Entonces, Saris, hola, un saludo a todas las Saras que nos están viendo también. Pero para que entendamos un poco, vamos a nombrar a Sara, que como les digo, es nuestro activador. eh, y resulta que actúa muy parecido al tema de la corteza cerebral, y es que actúa según nuestras experiencias, nuestra personalidad, nuestros gustos, nuestras vivencias. Él va replicando todo en el entorno y actúa de tal forma según nuestras preferencias y nuestras realidades. Por aquí Ana nos dice que es súper importante incrementar esas redes neuronales. Claro que sí, y lo más bonito es que hay algo que el cerebro, voy a hacer un paréntesis aquí, es sobre la plasticidad cerebral, y es que nuestro cerebro todos los días se está renovando, todos los días se está aprendiendo y se nos olvida eso. Pero si lo mantenemos en constante, si lo mantenemos como en un papel brillante constante, el hecho de que nuestro cerebro aprende todos los días, vamos a tener una vida un poquito más fácil y placentera. ¿Listo? Entonces, retomando lo del Sara, lo importante de mi vida es la forma en que mi sistema reticular va modificando todas mis conductas. La clave es esta, la clave es que se interpreta mi realidad según mi preferencia. ¿Cómo funciona el tema del Sara? Es que, Estefa, usted nos está hablando de que una cosa en el cerebro y eso suena como yo no sé. Bueno, les voy a explicar cómo pasa. Digamos que llega un estímulo, ¿cierto? O sea, una situación, una conducta, una persona, una emoción, un pensamiento. Resulta que ese estímulo llega a nuestro cerebro y se va filtrando, ¿cierto? El SARA permite que se vaya filtrando, entonces lo va a tomar como una evidencia, como quien dice, uy, aquí tengo evidencia para tomar en una próxima vez, ¿cierto? Esas evidencias que va absorbiendo nuestra mente van fortaleciendo una creencia. Entonces, claro, digamos, en una situación, en una pelea con otra persona, digamos que yo soy un ser que soy muy pasivo en esa forma de actuar, ¿cierto? Pasivo tirando a sumiso. Entonces, claro, estoy peleando con un compañero en el trabajo. Entonces, claro, pum, el estímulo es la pelea con el compañero. Entonces mi cerebro dice, uy, hay una pelea, excelente, listo. Tengo evidencia, listo. Se me fortalece una creencia, claro, como la evidencia de que yo cada vez que discuto con alguien me quedo callado, no refuto, me quedo en ese nivel de sumisión, se me fortalece una creencia de que cada vez de que hay una discusión yo debo de quedarme callado para no herir al otro, o porque no sé qué decir, o porque me da temor, ¿cierto? Cuando se fortalece esa creencia, se empieza a generar un pensamiento, y ese pensamiento es, no, 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 entonces yo mejor no peleo para evitar discusiones a futuro, es mejor no ponerme a pelear con mi compañero para evitar un problema, entonces no, 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 entonces ya tengo esa evidencia y generó un pensamiento. Resulta que ese pensamiento lo que hace es que dirige la atención a la forma en que yo voy a actuar. Entonces, claro, como el pensamiento es que no voy a discutir con la otra persona para que no hayan problemas, la forma en que mi cerebro me dice que actúe es, mejor me voy, me quedo callado y no peleo, ¿cierto? Entonces, claro, ¿qué aprendió mi cerebro? Que cada vez que haya una discusión con una persona, la única forma en que yo puedo afrontar esa situación es irme de ahí, ¿cierto? Ese es un ejemplo para que entendamos un poquito cómo funciona ese sistema. ¿Listo? Y ahorita les vamos a decir por qué es tan importante entender eso que acabamos de explicar. Entonces les decía que una de las grandes claves es ese tema, es el cómo mi entorno va aportando a esta situación, el cómo aprendo, cómo mi cerebro aprende según todas las experiencias que yo he vivido. Y resulta que los mecanismos y como que las formas para yo afrontar las diferentes situaciones que van apareciendo, los toma el cerebro desde esa base de datos. Todo ese SARA
lo que hace es como hágase de cuenta que fuera un archivador. Entonces para cada situación él va eligiendo la forma en que yo siempre he actuado. Entonces claro, como esa es la forma en que yo siempre he actuado, esa es mi zona de confort, se dificulta mucho el tema de poder darle solución de una manera diferente a las situaciones porque es la forma en que lo ha venido haciendo siempre. Y aquí es importante entender algo, eso no es que, no, ya de adultos somos así, no. Como todo lo que pasa con nosotros, eso viene desde la niñez, porque todo esto es aprendido, la forma en que nosotros, tanto el tema de afrontar positivamente o no una situación, como el tema de la resiliencia y de ese coeficiente de adversidad que les mencioné ahorita, todo esto es aprendido desde la infancia, tanto por personas externas, digamos por imitación de nuestros cuidadores, de nuestro entorno social o incluso de nuestras propias experiencias. Pero la clave de todo esto es cómo voy a cambiar, ¿cierto? Porque la idea más allá de yo decirles como sí, existen estas cosas, es que aprendamos cómo modificar todo eso que nos está ocurriendo, todo eso que nos está pasando. Y resulta que hay una clave muy bonita, que es de las cosas más esenciales que hay, y es nuestro diálogo interno. Eso suena muy fácil, pero a veces se nos olvida hablar con nosotros mismos. Somos el ser más importante en nuestra propia vida y se nos olvida hablar con nosotros mismos. Hablamos con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, hablamos con todos, hasta con nuestras mascotas, pero a veces no sacamos los momentos para hablar con nosotros mismos. Es más, asusta quedarnos solos con nosotros mismos, porque cuando tenemos, digamos, ese momento de esparcimiento, de soledad, para repensarnos, para reevaluar muchas cosas, asusta, pero también es algo que socialmente nos han inculcado, de que autoanalizarse es malo, de que de que hablar solo es malo, pues probablemente si ustedes vayan por la calle hablando con ustedes mismos sin audífonos y sin nada y hablando en voz alta, es muy probable que nos miren un poco extraño, lo digo por experiencia, pero, pero nosotros somos el ser con el que más diálogo tenemos que tener y a veces se nos olvida. Pero yo espero que con todo lo poquito que vamos a hablar el día de hoy podamos entender que las herramientas más importantes para generar esa resiliencia y cambios favorables en nuestro comportamiento, en nuestras emociones y nuestros pensamientos es precisamente ese diálogo interno. Pues, ¿por qué, Estefa? Porque este diálogo es el que facilita o el que impide nuestra adaptación al medio, nuestra adaptación a una situación, a una persona, incluso adaptarnos a lo que nos pasa a nosotros internamente. Mucha parte de ese diálogo ni siquiera es consciente. Claro, a veces sí nos podemos sentar y, y confrontarnos y cuestionarnos muchas cosas, pero a veces ese diálogo ni siquiera es consciente y esa es la parte más preocupante, porque resulta que el cerebro no diferencia entre proyecciones, entre si es afuera lo que está pasando o es adentro. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes no piensen en un árbol verde, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Un árbol verde, ¿cierto? El cerebro no sabe si está afuera o si está adentro y así mismo pasa con nuestras conversaciones y tendemos primero a hablar poco con nosotros y las pocas veces que nos hablamos nos tratamos no de la mejor manera. Nos han dicho que cuando nos tratamos con amor es porque somos ególatras, porque nos creemos prepotentes o superiores a ciertas personas. Lo contrario, recuerden hablarse en ustedes con amor, con toda la tranquilidad, con todo el cariño y el mejor trato posible. Porque a veces esas cosas inconscientes es lo que van marcando todas esas evidencias que va absorbiendo nuestro cerebro. ¿Cómo así, Estefa, que un diálogo inconsciente? Yo no soy inconscientemente mandándome mensajes. Resulta que una de las formas de diálogo también son las preguntas. Y pongamos un ejemplo de una situación que nos ha generado problemas, que nos ha generado situaciones donde nos enfrentamos a miedos, ansiedades, incertidumbres y adversidad. Dentro de las primeras preguntas que salen, casi que yo creo que podría estar en la cúspide de las preguntas, es, ay no, ¿y por qué me pasó a mí? ¿Por qué me tuvo que pasar a mí? ¿Será que es que estoy muy salada? No, yo sí soy de malas. ¿Por qué no le pasó a tal persona o por qué a tal persona le fue bien, pero por qué a mí? ¿Por qué me tiene que pasar todo lo malo a mí? Cuando tú le estás mandando
esa información a tu cerebro, pues tú no vas a encontrar respuestas. Si tú le preguntas al universo, a Dios, al cosmos, a la energía, al ser que tú creas, ¿por qué a mí? Tú sabes que no te va a aparecer una respuesta. Cuando no aparece esa respuesta, lo que sí llega es la ansiedad, el miedo, la desesperación y la angustia, porque nos da susto el no saber, el no conocer todas las situaciones. Cuando nos hacemos ese tipo de cuestionamientos, como se disparan los miedos y las ansiedades, se nos baja el sistema inmune, porque normalmente no, cuando nosotros nos hacemos ese tipo de cuestionamientos, uno no se lo hace muy sonriente. Imagínense en esta situación, ay no, me fue súper mal, ¿por qué me pasó esto a mí? Y no, es que yo sí soy de malas. Eso no es el común denominador, ¿cierto? Normalmente a ese tipo de preguntas le acompañan emociones y sensaciones muy negativas y que son desfavorables para nuestro propio cuerpo y que nos cargan de tensiones, de ansiedades y de situaciones que incluso, como les digo, nos pueden enfermar. Entonces yo les quiero hacer una invitación con ese diálogo interno. ¿Qué tal si en vez de preguntarnos negativamente, ay, ¿por qué tuve que ser yo? ¿Por qué solamente las cosas malas me pasan a mí? ¿Qué tal si cambiamos ese tipo de preguntas por algo más propositivo? No le digamos preguntas positivas, sino propositivas, cargadas de creatividad. ¿Qué tal si, por ejemplo, yo no le digo a mi cerebro, ay, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? Es que yo siempre soy tan de malas, es que no, no, sí, es que siempre es lo mismo, sino que yo más bien digo, ok, listo, ¿qué puedo aprender de esto que me está ocurriendo? Bueno, quizás esa situación no sea tan dramática como yo la veo. Tratar de salirnos un poco de lo que está pasando. Bueno, listo, esto que me está pasando, ¿qué voy a sacar de ello? Si esto me está sucediendo es porque hay un aprendizaje en esta situación. ¿Por qué será que no lo estoy viendo? ¿Qué me trae esto? O esta persona que llegó a mi vida, ¿qué me va a enseñar? O este nuevo empleo, o listo, digamos que por todo lo de la pandemia, por ejemplo, dentro de los que estemos aquí conectados el día de hoy, hayan personas que perdieron el empleo. Entonces enfocarnos no porque me tuvieron que despedir a mí, sí, y a las otras personas no, ¿cierto? No enfocarnos en ese tipo de negatividades, sino por el contrario, verlos como dijimos al principio, que un obstáculo es que una oportunidad de aprendizaje, es un símbolo de progreso. Entonces, cambiar un poquito como ese diálogo interno, no hacernos tantos cuestionamientos ni indagaciones como desde darnos duro y desde el autocastigo, sino ser más propositivos con ese tipo de situaciones, encontrar qué favorable, qué tan favorable es eso que me está pasando y qué puedo aprender de esta situación. Ese tipo de cosas activan esa creatividad que hablamos al principio y activan también nuestra capacidad de resolver conflictos. Y acordémonos que es que aquí tenemos la herramienta. A veces nos sentimos totalmente desarmados y desprotegidos para este tipo de cosas, pero si nos acordamos que fuimos dotados y diseñados biológicamente para poder afrontar las situaciones, ya eso es ganancia. Porque digamos que a veces nos pasa que es como, ay, no, no, es que yo no sé, yo ni siquiera veo un camino para hacer esto, es que no, yo no tengo lo hemos dicho, yo no tengo las herramientas para afrontar esto, yo no soy capaz de hacerlo. Pues acuérdense que les acabo de decir que sí las tenemos, sí existen y toditos las tenemos. La tarea que nos corresponde es poder desarrollarlas. Por aquí Cami, hola Cami, ¿cómo estás? Qué rico que estés con nosotros. Camila García nos dice que el 10% de lo que nos sucede, perdón, el 10% de lo que nos sucede y el 90% cómo reaccionamos. Totalmente, Cami, eso es lo que estaba explicando ahorita de nuestra experiencia. Nosotros percibimos la realidad según esa experiencia, pero si la tratamos de ver desligada de lo que nos pasa, no es tan horrible como pensábamos la mayoría de las veces. Entonces, bueno, esa última clave es el tema del lenguaje. Listo, acordémonos muy bien que ese lenguaje es el que permite que esculpamos nuestro cerebro, porque es que nosotros somos los escultores de nuestro propio cerebro, nosotros somos los encargados de que se recreen esas nuevas conexiones, de que nuevas áreas se vayan reactivando. Es como si estuviéramos reenseñando, reeducando a este cerebro a aprender nuevas situaciones según las diferentes experiencias. ¿Listo? Yo ahí quiero enfocarme mucho en una frase que le retomo como varias de las cosas que he hablado y que hablaré el día de hoy de unos seminarios a los que yo asisto. Y hay una frase muy hermosa que me gusta mucho y la quiero compartir con ustedes.
y es que debemos enfocarnos en lo que queremos y no en lo que tememos. Acordémonos, enfocarnos en lo que queremos, no en lo que tememos. Cuando hay una situación donde hay ansiedades, donde hay angustias, donde hay miedos, donde hay desconsuelo, desasosiego, desesperanza, normalmente nos enfocamos en esa situación y en esa emoción, no en lo que nosotros queremos. Pero es por lo mismo, porque nos han enseñado a que debemos de enfocarnos en eso, en la parte negativa, en ese susto, en ay, puchica, tengo miedo, entonces ¿cómo voy a actuar en este momento? ¿Cierto? No, enfocarnos y mantener siempre nuestra meta en lo que queremos y no en lo que tememos. Y ahí quiero que hagamos un pequeño ejercicio de memoria y visualización, tratando de recordar cuando éramos niños. Otra vez, voy a volver al tema de que seamos niños. Visualícense por un momento cuando eran niños, ¿cierto? ¿Cómo era cuando ustedes eran niños? Hay una clave muy importante de cómo los niños dan solución a las situaciones, principalmente a lo que acabamos de decir. Y es que los niños transforman el miedo en curiosidad. Los niños, todo lo que les sucede lo convierten en un aprendizaje para ellos. Les genera, ellos antes de sentir el miedo, les genera es curiosidad, ¿cierto? Y si nosotros aprendemos a volver a ser niños, es que lo seguimos siendo, pero se nos olvida y no podemos dejar de ser niños. Pero si nosotros nos enfocamos en no mirar ese miedo con miedo ni con ese temor, sino enfocarnos en que, bueno, ¿qué pasará con eso? Eso que me está trayendo, como les decía ahorita, vamos a poder cambiar muchas cosas positivamente. Y sigo hablando del tema de los niños porque saben que ellos son el mejor ejemplo de resiliencia que existe. Piensen en un niño que se cayó, o incluso ustedes cuando se cayeron. Si mucho uno lloraba, si estaban los papás cerquita, ¿cierto? Si no, uno se limpiaba el rasponcito, se limpiaba el mugre de la caída y seguía jugando como si no hubiera pasado nada, ¿cierto? O cuando, por ejemplo, de pequeños teníamos discusiones con nuestros primitos, con, con nuestros mejores amiguitos en el colegio, nos peleábamos por un lapicero, por un borrador, o con los hermanitos, mami, vea, mi hermanita me jaló el pelo, o me escondió tal cosa. Los niños no cargan temores después de ese tipo de situaciones. Un niño es resiliente porque el niño se peleó con el amiguito y perfectamente a los 10 minutos ya pueden estar compartiendo la lonchera, pueden estar jugando en el mismo equipo nuevamente en el colegio. Los niños son el mejor ejemplo de resiliencia porque ellos mantienen esa flexibilidad a nivel mental y emocional que desafortunadamente cuando nos convertimos en adultos vamos perdiendo. ¿Y por qué la vamos perdiendo? Porque nos enseñaron y la sociedad como que nos programó a que el tema de ser adultos es algo horrible. O sea, prepárese para sufrir, prepárese porque la vida le va a dar 2000 vueltas, prepárese porque ser adulto implica un montón de sacrificios, un montón de cosas negativas. Entonces nos enseñaron incluso a temer el poder ser adultos. Nos enseñaron a que construyéramos barreras cargadas de miedo, cargadas de situaciones y de emociones tan negativas que nos impiden actuar, pensar e incluso sentir positivamente. Entonces, otra clavecita que les doy también es mantener nuestra mente y nuestra emoción como niños. Eh, pues no quiere decir que vamos a andar por la vida haciendo pues pataleta y ensuciándonos como niños, no, me refiero a tener esa mentalidad y esa emoción de niño, porque resulta que los niños utilizan el cerebro más importante, no en descripción orgánica, sino en utilidad, y es aprender también a pensar y a vivir con este cerebro de aquí, con el corazoncito. ¿Listo? Entonces, como les decía, recordar el tema de ser niños, de poder encontrar esa magia, esa resiliencia, como les digo, que es el mejor ejemplo para poder manejar el tema. Bueno, entonces ya hemos hablado de varias claves, entender cuáles son los elementos que tenemos a nivel cerebral, que son cuáles, la corteza prefrontal, que es el tema de que cada vez que tomamos esas decisiones se crean nuevas redes neuronales, y el tema de SARA, listo, sistema activador reticular ascendente, listo, entonces ya tenemos esas tres herramientas que física y biológicamente existen. Está la otra que es entender que todo, absolutamente todo lo que ocurre
a nuestro alrededor está totalmente ligado a nuestra experiencia, a nuestras vivencias y a nuestra personalidad y preferencia. Entonces toda la forma en que nosotros actuamos está basada en ese tipo de situaciones. ¿Listo? Y como última herramienta es el tema de tu diálogo interno. Acordémonos mucho, mucho a todos los que nos están viendo, acordémonos de hablarnos bonito. A veces le hablamos lindo incluso a un lapicero, a una planta, a un animal, a un desconocido, y a nosotros no. Entonces acordémonos que gran parte de todo lo que pasa incluso biológicamente está ligado a ese diálogo interno que tenemos todos. Listo. Entonces, yo quiero darles como unos tipsitos o unas ideas cortitas de qué podemos hacer como para manejar todo este tipo de situaciones. Listo, esas sí las tengo anotaditas, entonces me van a ver pasteleando. Pero bueno, dentro de las cosas importantes y hablando del tema de la adversidad y de este tipo de situaciones, tanto de la pandemia como de otras cosas que también nosotros vivimos que sean negativas, hay que acordarnos que todo pasa. Todo pasa. Tanto las cosas positivas que nos ocurren como las más desfavorables, todo pasa siempre. En algún momento todo tiene que terminarse, ¿cierto? Entonces, entender que esto no va a durar siempre, ¿cierto? Entender que todo pasa es una herramienta que nos da fortaleza y nos permite reactivar esa resiliencia que tenemos todos por dentro. Hay que estar preparados en cualquier momento de la vida a que las cosas no nos salgan bien. Hay que prepararnos y tener en cuenta que las cosas pueden fallar. ¿Por qué? Porque si estamos siempre mentalizados en que las cosas van a salir siempre a la perfección, si llega a haber el más mínimo error, no vamos a saber cómo afrontarlo. Entonces hay que tener en cuenta que las cosas a veces pueden fallar, pueden que no salgan como nosotros imaginamos. Y eso no significa que ustedes digan, ay no, yo estuve en una charla y esa psicóloga dijo que yo tengo que pensar siempre que todo me va a salir mal. No, no me vayan a salir con esas, que eso no es así. Es algo como, por ejemplo, ustedes van a salir de la casa y vieron que el cielo está como un poco oscuro, como que el sol no se decide si salir o no, ¿cierto? Entonces, por precaución, ustedes dicen, ay no, voy a llevar la sombrilla por si de pronto llueve. Claro, y digamos que salieron y llovió. Entonces, como ustedes tienen la sombrilla, no fue tan duro porque no se mojaron tanto, porque pudieron, digamos, sobrellevar mejor el clima que había afuera. Eso mismo ocurre con prepararse a que las cosas fallen. No significa que vamos a estar siempre como con esa actitud de derrota o como les dije de pesimistas de que todo va a fallar, sino que hay que tenerlo como una posibilidad porque puede ocurrir. Y como les digo, si no lo tenemos como una posibilidad, si llega a ocurrir, si llega a suceder, no vamos a saber cómo afrontar. ¿Listo? Hay que tener claro también que en esta vida casi que todo tiene solución. Yo creo que nada más hay una cosa que no tiene solución y pues todos lo sabemos, pero no, a mí no me gusta nombrar ese tipo de cosas. Pero de resto todo en esta vida tiene una solución. Todo. Lo que pasa es que a veces no la encontramos, ¿cierto? Pero si no la encontramos, hay que buscar ayuda. A veces se nos dificulta no. A veces creemos que tenemos todas las respuestas y todo el conocimiento y se nos olvida que hay otra persona que nos puede ayudar, sea un amigo, sea, digamos, depende del tema, si es algo laboral, por ejemplo, una asesoría con un financiero, por si es algo que va a montar una empresa, o si es un tema emocional, puedo buscar terapeuta. Eh, Siempre entender que todo tiene solución y que si nosotros mismos no la vemos y no encontramos, podemos buscar a una segunda opinión, a una tercera opinión para que nos ayude a afrontar este tipo de situaciones. Pero si tenemos claro desde el principio que por más difícil y dura que sea una situación, esta va a tener solución, nuestro nivel de resiliencia va a estar cada vez más fuerte porque vamos a entender que aunque no está en nuestro control, en algún momento se tendrá que solucionar. ¿Listo? Ligado a eso, también quiero contarles que a mí hay una frase, la voy a parafrasear porque no me la sé exactamente, pero es algo como que dice como que Dios le manda las más grandes batallas a sus mejores guerreros. No sé si la han escuchado, es algo como parecido, pero es para decirles lo siguiente, a ti jamás, jamás te va a llegar algo que te vaya a sobrepasar. O sea, todo lo que a ti te llega es proporcional a tu fuerza para afrontarlo. Cada situación, cada problema que llegue a tu vida, cada persona, cada evento por el que estás pasando, jamás va a ser imposible para ti. Nunca el universo, Dios, el cosmos, eso que tú, en lo que tú crees, eso que a ti te mueve, jamás te va a poner situaciones
más difíciles o más grandes que tu propia capacidad para resolverlos. Y si tenemos también claro esto, sabemos que en algún momento podremos patalear, nos podrá angustiar, podremos llorar, nos podremos sentir impotentes en esos momentos, pero sabemos que de alguna forma vamos a ser capaces como de sobrellevar este tipo de situaciones. Hay otra cosa ahí y es el hecho de que esas pruebas son diferentes en todos. Y aquí quiero quedarme un poquito más porque a veces vemos a una persona y es como, ay, no, está todo lo que lleva tratando de solucionar eso, no ha podido con eso, o como es de fácil de solucionar, si se quejan es por nada. Pilas, mucho cuidado con ese tipo de comentarios porque es que tú no sabes qué situaciones ha vivido o qué experiencias ha tenido que pasar esa persona para que sea tan difícil afrontar esa situación, así como esa persona tampoco sabe por qué para ti lo es. Todas esas mismas pruebas que nos van mandando están diseñadas a medida. Es como si tú, es como, no sé si han visto, yo nunca lo he hecho, pero no sé si alguna vez ustedes se han mandado a hacer un traje a medida o han visto cómo lo hacen. A ti te toman todas las medidas, altura, ancho, el largo de los brazos, ¿cierto? Te hacen todo sobre medida. Asimismo son las pruebas que aparecen en tu vida. Es como si fueran hechas únicamente a tu medida. Entonces, aunque otras personas las puedan ver más fáciles o difíciles, cada prueba es individual. Listo, para que también tengamos cuidado porque a veces somos muy dados a juzgar el por qué el otro actúa o no de cierta manera y se nos olvida que es que somos seres muy parecidos, pero somos muy diferentes y asimismo son de diferentes las situaciones por las que nosotros pasamos todos los días. Entonces también entender que esas pruebas, aunque siempre seremos capaces de soportarlas y afrontarlas, son diferentes según nuestra experiencia y nuestro contenido interior, tanto a nivel emocional como a nivel psíquico. Listo. Es importante también lo que les decía ahorita de mirar todo como un aprendizaje, pero no mirarlo solo como aprendizaje, sino como plantearte lo siguiente, listo, me pasó esta situación, ¿cómo me puede aportar al futuro lo que está pasando? Digamos en el tema, por ejemplo, puntual de esta pandemia, pongámoslo en un tema de convivencia familiar, ¿cierto? Para los que viven pues con personas, porque pues si en este momento estamos solos, incluso convivencia familiar puede ser tú solo contigo mismo, ¿cierto? Entonces pongamos de ejemplo la convivencia en esta pandemia, que tú en este momento puede que lo veas como una cosa súper caótica, pero pregúntate también, bueno, ¿qué me va a aportar esto en el futuro? Esta situación, ¿qué me va a aportar más adelante? Y te vas a empezar a dar cuenta que son muchas cosas. Puede que todo esto haya incrementado el diálogo de las personas que conviven en el mismo hogar. Puede que hayas aprendido a conocer a ese otro ser que vive contigo. A los que de pronto no pudieron ver la charla anterior, la compañera Elizabeth, la Eli, mencionó un poco el tema de la vida de pareja, esto de que este tema de la pandemia ha permitido conocer más a profundidad al otro e incluso más a nosotros mismos. Entonces, preguntémonos en cada situación, sea positiva o no, qué nos va a traer esto para el futuro, qué nos va a enseñar, qué nos quiere decir con todo lo que está pasando. Eh, Siempre, absolutamente siempre, sin importar lo que esté pasando, hay una oportunidad para alcanzar las cosas. Siempre está esa lucecita al final del túnel. Como les decía ahorita, puede que a veces no la encontremos con facilidad, pero siempre vamos a ver esa lucecita, siempre vamos a encontrar esa solución. Y hay algo importante también y es entender que aunque nosotros no podemos tener el control de todas las situaciones, siempre va a haber algo, por más pequeñito que sea, sobre lo que tú vas a tener el control. Por más mínimo, en cualquier circunstancia, por más mínimo que sea, tú vas a poder tener el control. Mantengamos el mismo ejemplo de lo que estamos viviendo con el coronavirus. Tú no puedes en este momento sentarte y decir, bueno, coronavirus, desaparécete ya, elimínate de la faz de la tierra, ¿cierto? En nosotros no está el poder controlar esta situación, pero que sí está el tema de tu autocuidado y de cómo cuidas a los otros también. Puede que tú no puedas controlar todo lo que está pasando con la pandemia ni con todo el entorno a nivel social, pero sí puedes controlar el ponerte en tapabocas, el tener los cuidados básicos y el poder controlar el entorno en tu familia. Tú no puedes controlar, por ejemplo, en una discusión o en una relación interpersonal, no lo llamemos de pareja, en una relación con otra persona, sea familia, amigo, pareja, compañero de trabajo, tú no puedes controlar al otro, tú no puedes controlar, perdón, a las emociones del otro, ni las reacciones del otro.
pero sí puedes controlar tus propias emociones, tus propias reacciones, ¿cierto? Y así mucho, hay bastantes ejemplos, pero es para que entendamos que siempre, siempre, por más que se nos dificulte a veces, hay un pedacito en cada situación de la cual sí tenemos control. Y cuando aprendemos a saber y a reconocer que sí tenemos, así sea un poquito de control, ¿saben qué? Es más fácil porque ya no nos vamos a sentir tan frustrados ni con esa impotencia o esa sensación de incapacidad que a veces nos abruma cuando llegan situaciones de adversidad y desconocidas para nosotros. eh, Mantenerte siempre como muy firme en tus propias convicciones, en tus propias acciones, mantenerte como, así como el sistema reticular es tu activador, tú mismo también puedes darte como ese apoyo emocional frente a tantas situaciones, a no perder la esperanza, a apoyarte constantemente y a entender que cuando pasa una situación no puedes quedarte solamente cuestionándote ya, o sea, racionalizando el problema, el pensar. Nosotros en psicología, varios profes nos decían un término que se llama rumiar o rumiación, y es lo que hacen como las vaquitas, los caballos. ¿Ustedes han visto una vaca cuando come pasto? Es cierto, y se puede quedar ahí un montón de rato y vuelven y sacan la comida, vuelven. Eso se llama rumiar, como quedarse masticando mucho tiempo una misma idea. El que tú racionalices una idea, un problema, una situación, no se va a solucionar, ¿cierto? Como te decía ahorita, es poder adoptar esa idea, listo, entenderle, cuando ya la racionalicé, buscar efectuar una acción. ¿Cómo le doy solución? Activando esa corteza prefrontal, sacando esa capacidad creativa de solucionar nuestros conflictos. ¿Listo? Y pues ya por último recordarles lo que les dije ahorita y es ese diálogo interno. Sé que soy muy reiterativa con esto, pero créanme que no solo para el tema de la resiliencia y del cómo afrontar la adversidad, para absolutamente todo lo que nos ocurre en la vida, el diálogo interno, la forma en que nosotros nos tratamos a nosotros mismos, es, yo creo que eso es como mágico, realmente, y eso genera cambios a nivel incluso físicos, a nivel mental y a nivel emocional. Y no les dé susto, no les dé susto hablar con ustedes mismos que son el ser más bonito, son el ser más importante que existe. Nunca pierdan esa esperanza, esa energía motivadora de que todo puede cambiar, de que todo va a salir adelante, de que ustedes pueden, de que ustedes salen adelante, porque esa esperanza que tenemos es como lo que nos retorna a la resiliencia, ¿cierto? Es como la que nos dice, mira, han habido situaciones en las que he estado mal, pero siempre me sobrepongo, siempre salgo bien de todo esto, entonces, claro, yo puedo. Entonces también esa automotivación interna que nosotros nos damos. Y les voy a contar una historia pequeñita que también la he retomado pues como de los seminarios que les he contado, para mirar, como les decía, desde el inicio, para mirar los obstáculos como una oportunidad de crecimiento. Listo. Resulta que por allá en el campo vivía un señor con su hijo, ¿cierto? Y tenían un caballito por allá en una granja. Entonces resulta que una vez el hijo del señor dejó abierto el corral y se les volvió el caballo. O sea, el único medio de sustento que tenían era el caballito y el muchacho lo dejó volar. Entonces, claro, se les perdió el caballo. Entonces llegó un vecino del señor y le dijo, ay no, no vecino, ustedes sí son de malas, ¿cómo se les va a volar el caballito que es el único medio que ustedes tienen? ¿Cierto? Eh, ¿Saben qué respondió el señor muy tranquilo? Pues mala suerte, puede que sí, puede que no, quién sabe. Listo, el tema se quedó así. Como a los 3 o 4 días apareció el caballo con 3 yeguas. Imagínense, se voló, pero llegó acompañado. Entonces ya el señor de la finca, de la granja, no tenía un caballo, sino un caballo y 3 yeguas. Ya tenía 4 animalitos para poder mantener el sustento. Entonces volvió el vecino y le dijo, uy, no, 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 es que ustedes sí son súper de buenas. ¿Cómo es que se les vuela el caballo y les va a llegar con otros 3? No, ustedes son muy de buenas. Listo, el señor volvió y le respondió con una sonrisa. De buenas, pues puede que sí, puede que no, quién sabe, ¿cierto? Días después, el hijo del señor estaba como tratando de montar las yeguitas como para mirar si las podía domar, para ver si eran útiles para el tema del trabajo de la granja. Y en una de ellas lo tiró al piso, tuvo un accidente y le quebró una pierna al muchacho. Entonces imagínense, ahí vienen quién llegó. Sí, llegó el vecino otra vez donde el señor. Ay, no, vecinos, que ustedes sí son muy de malas. ¿Cómo es que consiguen los caballos y ya le quebraron la pierna al hijo? No, ya cómo van a hacer ustedes si es de malas.
Pero el Señor, con la misma tranquilidad y la misma sonrisa, le dijo, de malas, "Ay, puede que sí, puede que no, quién sabe". A los días de eso, resulta que se activó la guerra, se explotó la guerra en ese momento. Entonces todos los soldados estaban reclutando personas, reclutando jóvenes para poder llevarlos a sus líneas militares. Y llegaron a la finca del Señor a reclutar al hijo. Pero ¿se acuerdan qué pasó? Claro, como el hijo estaba con la pierna quebrada, no se lo llevó el ejército. Entonces, listo, el ejército se fue y llegó el vecino y le dijo al señor, no, 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 definitivamente ustedes son demasiado de buenas. Por tener la pierna quebrada no se lo llevaron, es que ustedes son muy de buenas. Y el señor, nuevamente, con calma y una sonrisa, dijo, puede que sí, puede que no, quién sabe. Esta historia podría ser mucho más larga y también me la sé con vacas, con cabras, pero ¿cuál es el sentido y la profundidad de lo que quiero que sepamos en este momento? Entender que todo lo que nos pasa es una oportunidad de aprendizaje y de crecimiento, eso es ser resiliente, eso es lo que nos fortalece, entender que todo lo que nos pasa en una vida, puede que no ahora, pero más adelante, va a tener un sentido, va a tener un significado y nos va a dotar de mucha experiencia y de mucho aprendizaje para las cosas venideras. Listo. Bueno, ya con esto sí voy como cerrando el día de hoy. Realmente muchísimas, muchísimas gracias a todos los que han estado participando en este tema. Muchísimas gracias en serio. A Cono, muy agradecida por la invitación. Espero que este ratico que compartimos haya sido de su agrado, que hayan quedado como con algún aprendizaje, así fuese poco, o por lo menos con una reflexión de que las herramientas las tienen ustedes, pero que la tarea también es aprender a usarlas, ¿cierto? Agradecerles nuevamente por estar aquí, por sacar el espacio para escuchar. El tema de que ustedes lo hayan hecho por ustedes habla muy bien de lo que es la salud mental y el amor propio. Entonces, hacer este tipo de cosas por ustedes son regalos para el alma, para la esencia, para la mente y para su propio ser en integridad. Entonces, nuevamente agradecer y quiero retomar algo muy bello que Elizabeth hizo en la sesión anterior y que también yo he tenido la oportunidad de trabajar con ella y con otros compañeros mucho tiempo. Entonces lo hemos hecho con muchas personas con las que hemos trabajado. Yo les quiero mandar un abrazo muy grande, pero también quiero que ustedes se abracen. A veces se nos olvida incluso eso, darnos un abrazo, darnos amor, sentirnos y recordarnos que somos un ser fantástico y hermoso. Entonces yo les mando desde aquí un abrazo con todo mi agradecimiento y espero que ustedes también se abracen y se agradezcan cada día por el grandioso ser que son y que recuerden que la resiliencia se puede aprender, es una herramienta que podemos pulir, que todos, toditos la tenemos, pero que depende también de ese trabajo que nosotros decidamos poner. Entonces, bueno, por hoy los dejo. Espero que, como les digo, haya sido un espacio de mucho crecimiento para ustedes. Y pues bueno, les mando un abrazo muy grande. Muchas gracias por las pequeñas participaciones y todo. Y espero que tengan un excelente día. Y pues listo. Entonces nos vemos hasta una próxima vez que digamos Cono nos extienda nuevamente la invitación para hablar de otros temas. Y deseo para todos un excelente fin de semana, un excelente día y que la pasen muy bien. Listo. Bueno, que estén bien. Chao.